Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Bueno, en el programa de hoy regresamos a uno de nuestros temas favoritos, que es la cultura de Largar. Además, también volvemos a hablar con Marco Mazón, que es máster en Ciencias de las Religiones por la Complutense de Madrid y que está especializado en la cultura y en la religión argárica. Esta vez nos va a hablar sobre la ciudad de la Almoloya, que ya creo que todos en el canal conocemos por sus célebres príncipes y sobre la cual, pues Marco ha estado investigando acerca de las funciones que puede tener este lugar como centro ceremonial, aunque no nos vamos a quedar ahí. Y nos va a hablar todo sobre el mundo de las creencias argáricas que puede extraerse de este yacimiento tan importante y tan enigmático. Marco, estamos encantados de tenerte aquí otra vez con nosotros. ¿Qué tal estás? Igualmente, aquí siempre se está genial. Gracias. M- Muchas gracias. Bueno, para empezar, y dado que a lo mejor en realidad no todo el mundo conoce la cultura de Largar y el emblemático yacimiento de la Almoloya, ¿puedes contarnos un poco sobre ellos para establecer un marco cronológico y cultural? Pues mira, más o menos voy a dar un par de pinceladas. La cultura de larga estamos hablando de entre el 2200 y el 1500 antes de Cristo. Y en la zona en la que se enmarcaba era el sureste de España, o sea, parte de Granada, toda Almería, parte de Murcia, parte de Alicante, de Jaén también, y según los investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, también llegaba incluso a Ciudad Real con el Cerro de la Encantada en su última fase. Esta cultura pues se ha hecho muy conocida sobre todo por el hecho de que enterraban a una parte de los muertos dentro de las casas, también por esa cerámica tan enigmática que no tiene decoración, pero ni falta que le hace de lo bonita que es. Y también esta gente solían vivir en zonas altas, difíciles, aunque también había poblados en zonas bajas. Está el debate de si había estado en el Algar o no, pero bueno, hay algunas ciudades enigmáticas y emblemáticas, como por ejemplo la Bastilla de Totana, como por ejemplo el Algar de Anta, que le dio el nombre, Lorca también, el, Laderas del Castillo en la zona de Alicante o Fuente Álamo, entre otros. Estos son así los más emblemáticos. Pero aquí el que nos ocupa es la Almoloya, que este está en verdad está muy cerca de la Bastida y también cerca de la zona de Lorca, en Murcia. ¿Cuáles son las características particulares que tiene la Almoloya como yacimiento y como poblado argárico? Pues fíjate, la Almoloya es un lugar muy curioso porque allí se ha encontrado lo que se llama el Complejo 1, ¿no? Que los investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigidos por Vicente Lul, han puesto en paralelo con palacios de Próximo Oriente o del Egeo. Es un lugar pequeño pero poderoso. Es decir, tiene 0,3 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, la Almoloya tiene 0,3 hectáreas y la Bastida tiene 4,5, 5 hectáreas. La Almoloya, tan pequeñita que es, fíjate que ha dado este complejo, esta estructura urbana de la fase 3, es decir, entre 1750 y 1550 a.C. más o menos, y justo aquí en el complejo 1, que es un complejo con algunas estancias y una de ellas es la famosa H9, que es una sala de la que vamos a hablar luego, que es una sala donde no se ha encontrado nada de trabajos textiles, ni metalurgia, ni nada que se pueda calificar de industrial, y al mismo tiempo tampoco se ha encontrado nada que pudiéramos definir como religioso, aunque yo creo que ahí lo religioso está más bien en la propia arquitectura, como lo haremos luego. Y esta sala, que es la que tiene unos 70 metros cuadrados de superficie útil, había unos bancos, había un podio, había un hogar
y se ha definido como una sala de orden, pues, de debate político. Lo que yo creo que hay algo más que político ahí, pero bueno, y aparte de otras tumbas que se han encontrado en esta sala, ha salido la memorable tumba AI-38, que es la tumba más rica que se ha encontrado hasta ahora en toda la cultura del Algar, de la que ahora después, sobre la que nos explayaremos ahora. Y a mí lo que me llama la atención es que en la Almoloya haya salido esto y hasta ahora no lo hayamos encontrado en otros grandes poblados o grandes capitales, lo que a mí me hace pensar que este lugar era mucho más especial que un simple poblado, como a veces se ha definido. Ellos lo han definido como un palacio, pero bueno, yo creo que, por así decirlo, es más profundo que eso. Bueno, efectivamente vamos a hablar mucho de eso específicamente, pero antes de llegar al detalle, por seguir con las visiones generales, hay que Sí, decir que a lo largo de toda tu trayectoria académica, que ahora ya eres masterando y vas a empezar los estudios de doctorado, tú has ido especializándote cada vez más tanto en el mundo argárico como especialmente en su religión o en todo el mundo de las ideas religiosas. Es algo que es muy difícil porque las pistas que ha dejado la cultura argárica son mínimas. Si nos pudieras hacer un esquema general sobre algunos aspectos fundamentales de la religión argárica que todos tuviéramos que saber, ¿cuáles dirías que son estos rasgos? pues mira, la religión algárica es muy difícil porque no hay escritura y siempre se ha dicho, no hay escritura, no hay figura, es decir, eh, se cae mucho en el error de pensar que si no hay monigotes, por así decirlo, no hay religión. Pero yo creo que no tiene nada que ver con eso, porque vayámonos al mundo islámico o al mundo judío, donde no hay estatuas y que alguien les diga a ellos que no tienen religión, que es una de las unas sociedades más religiosas que uno se puede encontrar. Pero en el caso de Largar, yo creo que se puede mirar, hay que leer entre líneas, hay que leer entre ruinas, hay que leer entre tumbas también y dentro de las tumbas. Yo creo que una de las características principales de la religión argárica, porque religión tiene, yo creo que poca gente duda esto, otra cosa es que, cuál era, pero yo creo que una de los pilares fundamentales es el inmenso protagonismo de la muerte, de los muertos. El propio Francisco Contreras, un investigador de la Universidad de Granada, él hace años en una entrevista dijo que el templo de los arcáricos, por así decirlo, era su casa, ¿no? Donde tenían a los muertos. Yo en mi TFG hablé también de esto de los muertos comparado con el mundo mesopotámico y en otros lugares que los meten en las casas y hacen rituales con ellos, les preguntan por el futuro, ellos favorecen la fertilidad, también eh, les consultan como oráculos. Es decir, la visión de los muertos y asimismo también del más allá. Cuando ves esas tumbas, cuando ves, por ejemplo, a quien vaya a la Almoloya, se va a quedar impresionado cuando ve algunas de las cistas que hay allí, que están hechas con lajas, que a mí, por lo que me ha comentado gente que ha estado ahí excavando en la Almoloya, algunas lajas son de 200 o 300 kilos, si mal no recuerdo, si no me estoy equivocando. O sea, que alguien se imagine el trabajo que llevaba sacar esa laja, que en la tesis doctoral de Baceldram se habla mucho del el hecho de cómo sacarían las lajas, era un trabajo en absoluto sencillo. Llevar esas lajas para formar una tumba, es decir, ahí hay algo, ahí hay un sentimiento religioso, en mi opinión, muy poderoso, un sentimiento con el más allá, un sentimiento con los muertos, por así decirlo, con lo mágico. Yo creo que ese para mí es uno de los pilares fundamentales y yo en otras cosas tengo mil dudas, pero en eso la verdad es que me cuesta no tener dudas. En otro aspecto que yo creo que también es bastante relevante es el de las vasijas, porque aunque solamente hay decoración en las vasijas de la primera fase de larga, del 2200 al 2000, aunque parece que hay algún caso después, eh, a partir de entonces se dice que no hay decoración, pero hay una decoración en realidad que está
que está enmascarada por la costumbre, es decir, la vemos, pero ya como la vemos tanto y no tiene dibujo concreto, se nos pasa desapercibido, y son los mamelones. Los mamelones ya, si mal no recuerdo, los sirés hablaban de que podría ser como una evocación de los pechos de la mujer. También en otros estudios, fuera del Algar, se ha hablado de los mamelones también, ¿no? Como una representación de la fertilidad. Hay muchas cerámicas, como una copa del Cerro de la Encina, que tiene los mamelones en el borde, no tiene ningún fin útil, no tiene ningún fin práctico, eso de ahí no lo puedes agarrar. Me puedo equivocar, pero yo creo que hay cierto culto a la fertilidad, como una representación de una divinidad en la propia cerámica. También creo que es posible que hubiera un fuerte culto a los astros. Y esto ya Alicia Perea en un estudio sacó en el 2012 que por desgracia ha pasado desapercibido en la investigación argárica porque no hay mucho interés por investigar lo religioso. De hecho, sobre este estudio hasta ahora solo he visto una cita y ya creaba una vinculación entre la plata, las mujeres y la luna, y los hombres, el sol y el oro. Y por ejemplo, en la diadema está con el alveolo, con el disco de plata, siempre están con las mujeres. Así que ya pensó que podía ser una representación de la luna, concretamente de la luna llena. También está gente como en el mundo, como en todo Próximo Oriente, incluso hasta hace poco en las zonas rurales. Yo creo que también tenían miedo a las entidades demoníacas que existían fuera de la ciudad. Esto en Egipto, en Próximo Oriente, hay textos y tablillas eh, en cantidades astronómicas sobre cómo protegerse de todas estas entidades. Y yo aparte de otros casos que ya trataré, en la muralla de la Bastida hay algunos bastiones que están pintados de azul, curiosamente, y incluso en Murcia hoy día, ya en época islámica y en época judía, y he visto que en otras culturas también el azul se usaba para alejar a las entidades demoníacas, y en los bastiones de la Bastida, algunos bastiones tienen un color, un encalado de color azul, que yo creo que podría ir por ahí también para alejar a los demonios, al caos, que esto también existe en las murallas de Próximo Oriente. Y en la entrada de la Bastida también hay un depósito de dos astas de ciervo que parecen ser como si fueran alabardas, que también lo relacioné con algunos depósitos que se han encontrado en Mesopotamia, de una divinidad de gemelas, dos siempre se enterraban en la entrada para protegerla de los influjos de las entidades caóticas o maliciosas que acechaban en el exterior. Qué bueno, qué interesante. Bueno, yendo ya a la Almoloya específicamente, con estos datos que nos has ido dejando, nos vamos a centrar en su elemento principal, que es el gran salón, la gran sala de la que nos has hablado, H9, y también la tumba de los príncipes de la Almoloya. Primero, para conocer más a estos personajes que causaron un revuelo enorme en la historiografía de la prehistoria de la península ibérica, ¿quiénes son estos príncipes de la Almoloya? ¿Qué rasgos destacaría sobre ellos? ¿Y qué función podrían tener estos personajes como líderes de sus comunidades? Pues mira, tenemos a un hombre que tendría más o menos unos 40 años y a una mujer de unos 27. Él, al parecer, murió antes que ella. Ella murió no mucho tiempo después, y por lo que me contó una antropóloga forense, la antropóloga Probel de la Universidad de Granada, probablemente murió de tuberculosis por la infección que tenía en las costillas. Los dos tuvieron una hija juntos que está enterrada en el complejo 2, al lado, muy, muy cerca, y él tuvo una hija con otra, ¿no? Que hablamos, ya me lo comentaba la otra vez, dice, ahí tenemos un culebrón, ¿sabes? Total. La niña de ellos dos tiene más o menos 18 meses, un año y medio más o menos, redondeando, y la otra niña tiene 8 o 9 años y están enterradas juntas en el complejo 2. Estos dos personajes, él estaba enterrado con unos dilatadores de oro preciosos y ella con unos dilatadores de plata también
precioso. De hecho, en total hay unos 230, 240 gramos de plata y casi todo lo lleva ella. Y aquí tenemos otra vez, ¿no? Esto que comentó Alicia Perea, el hombre dilatadores de oro, la mujer dilatadores de plata y la diadema de plata. Y curiosamente los dilatadores de oro de él tienen un repunteado en la zona exterior que yo relacioné con esto que se ha visto en otras culturas del bronce europeo, de los símbolos solares con círculos de puntos concéntricos. Y yo lo que he pensado, y yo he visto, comparándolo con otras culturas, es que quizá aquí lo que tenemos es ella, la representación de la luna, y él, la representación del sol en una especie de matrimonio sagrado. Los matrimonios sagrados existían en época sumeria, luego, bueno, en verdad los investigadores por ejemplo, de Mesopotamia, como dijo un profesor mío, llegan a las manos a veces en los congresos cuando se ponen a hablar de los matrimonios Los sagrados. Pero matrimonios bueno, sagrados, ¿no? el El hieros concepto, gamos. sí, sí, el concepto existía. Y por ejemplo, en Ugarit, en los mitos, en los relatos mitológicos de Ugarit, se habla de que el matrimonio sagrado, el matrimonio de los reyes, era un matrimonio regio que redundaba en la fertilidad de todo el reino. Y aquí tenemos otra vez esto de la luna llena, el hombre, el sol, y es curioso porque todas las diademas de plata con el apéndice discoidal, todas ellas se han encontrado en urnas, que de nuevo esta posible vinculación con la fertilidad, con los ciclos agrarios y con la luna. Las otras 4 diademas son todas del yacimiento de Largar de antes. Hasta ahora no hay que se sepa otra, aunque quién sabe en colecciones privadas. Pero bueno, no, por desgracia. Y yo lo que creo es que aquí tenemos un matrimonio sagrado. De hecho, en lo político y lo religioso siempre en aquella época iban de la mano. De hecho, hay un texto, incluso en Mesopotamia, hay un texto que dice el, el esclavo es la sombra de un hombre, el hombre es la sombra de un dios, pero el rey es el reflejo de un dios, ¿sabes? Qué O sea bueno. que toda esta vinculación, por ejemplo, en el mundo ugarítico los reyes tienen un gran oficio litúrgico, en el mundo hitita ya ni les cuento, también ya en Egipto la imbricación entre lo divino y los reyes llega hasta límites que ahora mismo no nos podemos imaginar, y en Mesopotamia también están los casos de los reyes sacerdotes, los reyes divinizados, pero sí que todos los reyes están más cerca de lo divino que el resto de los hombres. Por lo tanto, yo creo que en esta sala podría ser un epicentro ceremonial o litúrgico, y estos dos personajes serían los oficiantes, aparte del poder político. O sea, vemos en el Argar, por un lado, un fuerte misticismo, ¿no? Creencia en los espíritus, en las almas de los muertos que ayudan a los vivos. Vemos también que el Almoloya es un centro muy pequeño, pero de una relevancia enorme por la sala ceremonial o el gran salón que hay en su interior, por esta tumba de estos príncipes, que la tumba de la princesa del Almoloya es la tumba más rica de toda la cultura argárica Sí, de todas encontrada las que se han encontrado es la más rica de todas. y está en uno de los yacimientos más pequeños, Sí, es ¿verdad? curioso. Además, es que si te fijas, el yacimiento desde la Almoloya se ve el 10% de Murcia. Es decir, tú te vas a la Bastida, que está a 22 kilómetros en línea recta, y incluso la llaman la ciudad escondida. Es un sitio que está completamente escondido, como por ejemplo Fuente Álamo también, la Bastida y Fuente Álamo son lugares que están muy escondidos y lejos de los lugares de cultivo. Y es curioso porque, por ejemplo, en el mundo, en la zona sirio-palestina, los templos también se solían colocar en lugares muy visibles para realzar su colosalidad. También tenemos el caso del templo de Tel Meboraj, que está en un lugar completamente aislado, y uno de los investigadores que ha tratado este templo dice que estaba en ese lugar tan maravilloso, tan entrañable y tan visible, porque eso acercaba a los adoradores
con el mundo de los dioses. Es decir, el mundo de la naturaleza evocaba en sus mentes el lugar mítico de los dioses. En el mundo minoico también se hablaba mucho de cómo la naturaleza estaba cargada de un gran poder religioso. Se puede ver en los sellos minoicos. También en el Castillejo del Bonete, que es prácticamente contemporáneo en Ciudad Real, que es un centro ceremonial del bronce manchego, también está en un lugar muy visible. E incluso las figuras del mundo mesopotámico también están en lugares muy, muy, muy visibles como para que pudieran ser vistos y al mismo tiempo situarse más cerca de los dioses que los lugares bajos. O sea, que yo creo que también la localización de la Almoloya, porque ¿qué hace un palacio como tal, simple palacio, bueno, simple entre comillas, a 22 kilómetros de la Bastida, de la capital algárica más cercana, a 40 kilómetros de Lorca? Yo creo que aquí hay algo que se nos está escapando y es el lado religioso y simbólico que pudiera tener. Claro, así que parecen que todas las pistas van encauzadas o nos están dirigiendo al valor fundamental que tiene este yacimiento y sus gobernantes, que son estos príncipes. Pero dentro de este yacimiento, el epicentro de todo es el Gran Salón, la Sí, habitación exacto. H9, donde Sí. fueron enterrados los príncipes y Mm. dentro de la cual se pueden encontrar algunas pistas que nos hablan sobre ese aspecto ceremonial del que tantas referencias has hecho, en el que los príncipes tendrían un valor fundamental, un papel principal. ¿Qué Pues sí, podemos encontrar en el Gran Salón? mira, por ejemplo, en los templos hititas, también en los templos mesopotámicos y en los templos egipcios siempre se habla, ¿no?, de crear un acceso gradual a través de muchas calles o habitaciones para llegar a lo más sagrado, crear esa sensación de asombro. Pero una cosa más curiosa todavía, y a mí me saltó la chispa cuando estuve allí, y es que la escalera que está al lado del podio no entra en ángulo recto. Sí, no es un acceso directo. La escalera gira, te obliga a hacer un giro a la derecha. Y si tú entras por la H8, que es una habitación que está al oeste contigua, que siempre tuvo acceso a la H9, también te obliga a girar a girar en 90 grados. Y esto se llama, los ingleses lo llaman bent axis, es decir, eje torcido. Y es un tipo de acceso a lo sagrado, a la presencia divina que está en la Mesopotamia más antigua, en los santuarios más antiguos de la Mesopotamia, que te obligaban a hacer un giro a 90 grados para ver la divinidad. Y en la Anatolia del segundo milenio estaba muy, muy, muy extendido en los templos. También los asirios lo usaban en algunos palacios, y en el mundo mesopotámico luego también en algunos palacios también se usó. O sea que yo creo que aquí se está creando una dificultad para llegar a la parte más sagrada, a lo más divino. De hecho, por, por lo que se ha visto en los accesos, hay calles que son muy estrechas. El equipo de la UAP cree que no se accedía a través de la calle porque era muy estrecha, pero bueno, se cree que eran a través de otras habitaciones, pero es decir, no hay un acceso directo a la H9 de ninguna manera. Es un sitio bastante cerrado. Otra cosa muy destacable aquí es que es una habitación sombría, ¿no? Es decir, imagínate ahí el fuego en una habitación sombría y de pronto te encuentras a una mujer engalanada con plata, con una diadema preciosa que muchos, y yo me sumo a ellos, creía que iba hacia arriba. Imagínate ese efecto con el reflejo. Pues eso mismo se podría encajar dentro del concepto de melasmu, que es el brillo divino que se usaba mucho en el mundo mesopotámico. Los dioses, los santos, los templos, incluso los demonios o los reyes emanaban melasmu, un terror que se podría calificar también de terror divino. Era un brillo físico, no era un brillo metafísico, sino que era algo físico. Tú lo veías, te amedrentaba. Imaginaros llegar allí, no entrar directamente y girar a la derecha y de pronto ver de perfil a un personaje engalanado con plata, o en caso de él con los dilatadores de oro. Eso tuvo que impresionar bastante. De hecho,
El nanomarinato también tiene algunos estudios donde habla que en el mundo minoico también podría haber representaciones parecidas de alguien que representa a la deidad con una lámpara delante. Y una idea que propuso ella es que no se han encontrado realmente estatuas de divinidades, dejando aparte las pequeñas estatuillas, porque en el mundo minoico era una persona la encargada de representar la divinidad. Y yo viendo a estas mujeres con la diadema o al hombre con los dilatadores de oro, digo, ¿y si en el altar hasta ahora no hemos encontrado representaciones de divinidades? Porque como en el mundo minoico era, según la hipótesis de Nano Marinato, era una persona la encargada de representar a la divinidad. Y cuando tú entrabas en la H9, te encontrabas con la divinidad al hacer el giro de 90 grados. Yo creo que esa podría ser una hipótesis bastante sostenible, creo. No sé si es verdad o no, pero desde luego que tú entras allí, una sala sombría, haces ese giro, ves a alguien con la hoguera debajo. De hecho, el, el esquema de las salas con banco corrido, con podio y con un fuego, eso en Próximo Oriente, en muchos templos, también está igual. Los bancos corridos desde el Neolítico, ¿eh? Desde el Neolítico, lo de los bancos corridos es característico de los templos o las salas de culto, igual que los podios, igual que los hogares. Así que es difícil decir esto solamente es político. También es curioso que esa sala está orientada en una dirección muy diferente al resto. Si está orientada más o menos este-oeste, que es el típico curso de los astros, incluso la tumba de ellos, la I-38, está orientada hacia el oeste, es decir, por donde se pone el sol, en lugar de los muertos, como los egipcios. De hecho, los egipcios hay un texto egipcio muy bonito que habla del oeste y dice, el oeste es una tierra de sueño, ¿sabes? Como aquel mundo de la muerte, también esto de la montaña cósmica donde se pone el sol por el oeste y hace el viaje hacia el inframundo. Y cualquiera que investigue cómo se sacó la tumba de la E38 y verá que enterrar esa tumba bajo un banco y hacia el oeste fue un trabajo extra que no tiene explicación eh, utilitaria. También tenemos el fuego, que el propio Vicente Luz lo denominó en una conferencia el fuego sagrado, y de hecho el fuego sagrado, el fuego en el mundo anatólico, los hititas lo usaban para los oráculos, lo usaban para la brujería, le hacían ofrendas para que éstas fueran directamente a los dioses. La propia familia real del mundo hitita tenía al fuego, al hogar. Hogar es una manera de decir fuego en la jerga arqueológica, para que la gente no entienda. Eh, Era una divinidad llamada Hasa, que al mismo tiempo se vinculaba con la luna y proporcionaba la fertilidad de la casa real. En el mundo védico también Agni, que el mundo védico no es solamente del norte de la India, los dioses védicos, las élites de Mitanni, del reino de Mitanni, que estaba entre el Levante y Anatolia, un reino que hubo allí, se, se tiene constancia de que tenían dioses védicos por un tratado de un rey de Mitanni con el rey hitita, o sea que los dioses védicos, o al menos algunos dioses védicos de la religión védica, han llegado hasta el Mediterráneo, o sea que no es algo tan lejano. Pues Bueno, algunos Agni, dioses védicos son indoeuropeos, ¿no? Tienen un sí, 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 carácter, sí, totalmente. ¿no? Ujú. Y de hecho, el mundo indo-iranio también tenemos el jaoma, que es lo mismo que el soma, la bebida está para Mm, entrar en comunión con, con- mm. con los dioses. Es la misma palabra, en realidad. No resultan extraños en el Mediterráneo, ¿no? Mm, Sí, de hecho, Andrés Calif o Christian Christiansen han hecho muchos vínculos entre el mundo védico mm. y el bronce del norte europeo. Sí, Pues Agni también se vincula mucho con esta fertilidad. Agni es tanto el fuego como un dios. Ellos le tenían una gran devoción a Agni, le ofrecían el soma, el néctar divino. Se usaba también para alejar a los espíritus maléficos, a los demonios, igual que en los templos egipcios se encendía el fuego para alejar a las fuerzas oscuras, o en el mundo mesopotámico se hacía exactamente lo mismo, igual que también con un sentido purificatorio.
Así que yo creo que este fuego podría tener también un gran calado eh, religioso y de fertilidad. Incluso algunos investigadores, como creo que fue Anders Khalif, si mal no recuerdo, propuso también que los fuegos eran para avivar, era una vinculación con la llama del sol para avivarla, porque cuando caía por el horizonte se tenía el miedo que se iba a apagar. Así que yo creo que aquí podríamos tener algo relacionado con el fuego, con los astros, y también es curioso que eh, los bancos están de manera ascendente. Lo que a mí me... Sí, hay tres bancadas, ¿no? Hay una hay tres niveles. El más bajo está al este, justo al lado del podio. En la pared de oeste está el mediano y el más alto es el podio. Y esto a mí me llama la atención. Digo, me recuerda un poco también a los templos egipcios cuando, como señalaba Wilkinson, eh, descendían como siguiendo el curso del sol. Los templos egipcios, muchos de ellos representaban el curso del sol. Y yo digo, oye, ¿y si a lo mejor todo esto está también relacionado con la luna, por ejemplo? Porque la luna en el mundo, en Próximo Oriente, zona como en Ugarit están las tres fases principales de la luna, redondeando, voy a decirlo así para que todo el mundo me entienda: luna nueva, creciente y luna llena, una forma esquemática de representar la, la fase de la luna. No estoy diciendo en ningún momento que sea como los templos egipcios, ¿eh? Que se Los parece a... Sí, sí, en los templos egipcios también lo de ascendente y descendiente era como llegando a la zona de más sensación de misterio, a la colina primordial, pero también yo creo que esta forma de ascender hacia la llama, hacia donde estaba la llama, no solo sería para el poder social de quien estaba más cerca del fuego, para representar su poder social, sino también su más cercanía a lo divino, como, como como si lo religioso estuviera totalmente imbuido en la arquitectura de la Almoloya. Y de hecho tenemos, en el caso del mundo de Próximo Oriente, por ejemplo, hay el himno al templo de Eninu, habla mucho de donde dentro del templo resonaban himnos armoniosos, en los templos se cantaban himnos. De hecho, en el centro ceremonial de Castillejo del Bonete hay un recinto al lado que es el recinto 4, que está orientado casi muy parecido a la sala de la Moloya, y como no han encontrado nada realmente que, que pudiera llevar que pudiera llevar a pensar algo diferente, los investigadores han propuesto que era un lugar de oraciones. Y digo, oye, ¿y si en la Almoloya también era un lugar de oraciones? Porque de hecho el vaso que lleva ella, que es un vaso precioso con carena, que es como un ángulo inferior, la carena y el labio están laminados en plata, y a mí me suena eso que podría algo que ver con las libaciones o con tomar algún líquido sagrado, algún líquido para entrar en una especie de trance. No lo sé. Lo que sí creo es que era una bebida ritual. Espero que algún día se le haga un análisis para ver qué es lo que contenía. Así que yo creo que esto puede tener un gran calado religioso. Y mira, incluso en la epopeya de la creación mesopotámica, el Enuma Elis, se habla de la asamblea de los dioses, y en la asamblea de los dioses, curiosamente, esto solo comento a título ilustrativo, acudían 50 dioses más los 7 del destino, y curiosamente son una cincuentena de personas las que cabían ahí en esa sala. Así que quizá el lugar asambleario y los himnos y la fertilidad esté totalmente imbricado, como en la asamblea de los dioses del de la zona del Levante, presidida por el gran dios El. Ahí se llevaba a cabo decisiones que tenían que ver con el mundo del cosmos, pero al mismo tiempo con la fertilidad. Siempre todo lo profano y lo sagrado completamente entrelazado. Así que yo creo que podría ser también un lugar de culto y de oraciones.
Qué bueno, qué magnífico. Bueno, como siempre, la verdad es que hablar de Largar es tan sugerente, nos gusta tanto conocer una cultura que en realidad es muy desconocida a nivel de la prehistoria de la península ibérica, pero que tiene una potencia y una importancia fundamental en la historia de la prehistoria de los pueblos de nuestro país, al final. Quiero terminar, Marco, agradeciéndote muchísimo que estés aquí con nosotros para sorprendernos y motivarnos a querer saber más, pero nos has preparado un final que es muy especial y quiero que nos lo expliques antes de hacer el cierre Sí, pues de la mira, yo entrevista. digo, para hacer un pequeño experimento mental, por así decirlo, para situarnos, cogí un himno del Rig Veda dedicado al dios del fuego. Este himno tiene unos 3000 años y tal cual lo vais a escuchar en el vídeo, seguramente tal cual se recitaba en la época védica. Está recitado en sánscrito védico, que es un idioma muy, muy antiguo, y por lo que parece se recitan tal cual ahora que en aquella época. Y esto se sabe porque se ha visto que en el norte de la India, de una punta a otra, se siguen recitando igual. De hecho, algunos sacerdotes ni siquiera saben lo que significa. Lo recitan, pero no conocen su significado. O sea, y yo he decidido, oye, ¿y si mezclo esto con lo del lugar de oraciones, la sala de la Almoloya, himnos armoniosos, el fuego sagrado? Y así que hice un montaje de un himno, de este himno Agni, lo traducí, el himno lo cogí traducido al inglés y yo lo traduje al español y lo puse sobre una imagen que hizo el equipo de la Universidad Autónoma de la Almoloya recreando la sala H9. Así que cada cual saque sus conclusiones. Espero que les guste. Pues eso es, desde luego siempre nos quedaremos con ganas de saber más. Te agradecemos muchísimo, Marco, esta ventana que nos abres al mundo argárico y desde luego te emplazamos para otra visión de esta cultura de la Edad del Bronce. Muchas gracias a ti, Jesús, y por tu labor. Muchas gracias, Marco. Y a los demás, un saludo a todos. Que los dioses argáricos os protejan y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego. ॐ अग्निरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातवम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरेभ्यो नूतनैरुता तदेवाङ्गेह रक्षति अग्निना रयिमश्नवत्कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञवद्भरं विश्वतः परिभूरसि स यद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तद्धिया भयम् नमो भरन्तयेमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदीविम् वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव गतस्वानस्वस्तये